Queremos darles la bienvenida a un nuevo programa de Más Bienestar. Seguimos trabajando temas que tienen que ver con el desarrollo humano, la psicología, el comportamiento, la educación y la salud. Hoy, un invitado, como siempre, muy especial, el doctor Nelson Remolina, profesor de la Universidad de los Andes y quien actualmente es el director de una maestría que, entre otras cosas, está muy relacionada con los nuevos retos y los desafíos del derecho en esta posmodernidad. Estamos hablando de la maestría en Derecho, Tecnología y Sociedad Digital, también de la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor Remolina. Senador, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable y muy honrado estar acá para conversar con usted estos temas tan relevantes. Bueno, recientemente presentamos un proyecto de ley en compañía de la Universidad de los Andes, dirigida por el doctor Remolina, la Universidad de Rosario, dirigida por la actual rectora, la doctora Ana Gómez, y la doctora Diana Bernal, que se llama Neuroderechos. Y muchísimas personas me preguntan, ¿qué es eso de neuroderechos? ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de un proyecto de ley de neuroderechos? ¿Por qué su preocupación sobre eso? He tenido que explicar que por mi profesión, por supuesto, entendemos lo que son las neurotecnologías. Las neurotecnologías son aquellas que están dedicadas al desarrollo del diagnóstico, la intervención del cerebro humano. Y los neuroderechos, como su nombre lo indica, tienen que ver con los derechos cerebrales. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Y por eso hoy hemos invitado a uno de los más importantes expertos nacionales, inclusive con reconocimiento internacional en esta materia, y queremos con ustedes comprender lo que son las fronteras de estos nuevos derechos humanos. ¿Qué son los neuroderechos, doctor Remolina? Bueno, hay que precisar lo siguiente y me parece muy importante contextualizar un poco. Sobre el cerebro siempre se ha investigado por lo menos más de un siglo, pero como usted muy bien lo señala, senador, no con las mismas herramientas. En las últimas 2 décadas se ha recurrido a neurotecnologías, que son unos instrumentos tecnológicos más sofisticados que permiten no solo leer qué pasa en nuestro cerebro, sino posiblemente alterarlo, modificarlo. Los expertos, los neurólogos, hablan que un poco, para poner en contexto esto, dice que si a nosotros nos hicieran un trasplante de corazón o pulmón, seguiríamos siendo los mismos, pero si nos cambian el cerebro, seríamos personas diferentes. ¿Y por qué es importante este tema? Porque con nuestro cerebro se puede conocer muchas cosas de cómo somos, nuestra conducta, pero también si se cambia o se altera el cerebro, pues podríamos ser otras personas. Un poco lo que siempre he mencionado es, así como hoy estamos creando robots y programando robots, en un futuro seguramente se va a programar también seres humanos al interior del cerebro. Entonces los neuroderechos buscan, ante todo, poner un límite a las tecnologías para que no se usen en contra del ser humano. Obviamente siempre para que se usen con fines terapéuticos, salud, etcétera, salud mental, pero no para que se manipule al ser humano, no para que el ser humano se convierta en un títere. Entonces, con las tecnologías se ha planteado que se puede incluso hacia futuro, las neurotecnologías, leer lo que usted está pensando. Entonces ya nuestra privacidad mental desaparecería. O cambiar su personalidad, es decir, ya no seríamos nosotros como nacimos, sino seríamos nosotros como alguien nos programa en nuestro cerebro. Entonces, un poco los neuroderechos es una especie de límite para reivindicar la dignidad humana y para ponerle un stop a ciertos desarrollos tecnológicos que pueden ir en contra de la misma humanidad. Para que comprendamos un poco el entorno y complementemos esta explicación del doctor Remolina, podríamos verlo en lo que hoy está sucediendo ya. A usted le debe llamar la atención que, por ejemplo, usted entra en una red social, en cualquiera, Instagram, y le llama la atención, creo que lo ha visto, que aquellos temas que a usted le interesan se le empiezan a volver repetitivos y permanentes. Los algoritmos, que es la lectura que hoy hace la red de sus intereses, en donde detiene usted el tiempo de su atención, con qué frecuencia revisa ese tipo de contenido, va haciendo una lectura de sus preferencias y de sus intereses. Y de esa manera va leyéndolo de una u otra manera para ofrecerle, inclusive desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de ofertas, desde el punto de vista de comercio, lo que considera el algoritmo
que a usted lo podría interesar. En mi época, cuando recién salía a ejercer mi profesión, la tecnología más avanzada que teníamos era el electroencefalograma, la electroencefalografía, un aparato que medía básicamente la actividad eléctrica cerebral. Hoy hemos avanzado de esa época a hoy. ¿De qué forma? Vertiginosamente. Ya pasamos después a la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética, y hoy podemos ver en diferentes planos no solamente la actividad del cerebro, sino podemos entender cómo el cerebro reacciona ante estímulos e inclusive ya podemos determinar cómo se van produciendo las reacciones ante sus emociones y cómo se van interaccionando esas emociones. No solamente desde el punto de vista electrofisiológico, la electricidad del cerebro, sino también su actividad química y bioquímica, a través de algo que se conoce como la neurotransmisión de las sustancias que interaccionan en el cerebro para producir el comportamiento. Estamos hablando de los neurotransmisores de las catecolaminas. Esto parece muy técnico, pero es ya el diario vivir del ser humano en este siglo XXI. Y avanzamos de qué manera, ahora mucho más, no solamente en eso que era el diagnóstico de la enfermedad, para eso es que utilizamos el tomógrafo, el TAC o la resonancia nuclear y otras herramientas, sino avanzamos también para modificar el funcionamiento del cerebro. Lo primero que vimos inicialmente estuvo relacionado con la epilepsia y estuvo relacionado con el Parkinson, la enfermedad que tiene movimiento involuntario. Y se empezó a trabajar sobre la implantación de unos dispositivos que permiten que el cerebro controle y regule la actividad motora y controle los movimientos involuntarios, por ejemplo, en el Parkinson. Hoy, Neuralink, la famosa empresa y el dispositivo de Elon Musk, acaba de implantar un chip que tiene una complejidad enorme, que va a permitir hacer una interfase en una persona con discapacidad, con una paraplegia, entre sus pensamientos y el movimiento. Esto no es lo que estamos pensando hacia el futuro. Esto es lo que está sucediendo ahora. Y para dar el marco, entonces la preocupación es esa. Es exactamente que esa intervención que hoy la estamos haciendo de manera absolutamente importante, necesaria para la salud, en Alzheimer, en epilepsia, en Parkinson, en enfermedades neurodegenerativas o enfermedades neuropsiquiátricas, ahora no pasen a ser manipulación cerebral, porque se va a conocer cómo funciona el cerebro de cada ser humano. Y ahí viene una palabra que es clave: la data cerebral, el neurodato. ¿Qué es eso, doctor Remolina? Bueno, muy importante lo que acaba de mencionar, senador, porque hay regulaciones en el mundo sobre datos personales y es cualquier información sobre una persona identificada, cualquier dato. Desde hace más de 20 años el mundo ha girado, la sociedad habla de la sociedad del dato, la economía del dato, la datificación de la sociedad. Pero dentro de esos datos, yo creo que cuando se crearon estas regulaciones no se pensó en los datos que se proveen o que se generan en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Que esos datos son muy particulares porque con ellos ya nacimos, pero son determinantes para el comportamiento del ser humano y pueden ser objeto también de cambios para, insisto, manipular al ser humano. Yo siempre aclaro algo muy importante que usted mencionó. Todas las neurotecnologías se crearon para fines médicos, terapéuticos, y de hecho generan una gran esperanza a la salud mental de la humanidad. Yo diría, según los neurólogos, más o menos un 3% de la población mundial padece o padecerá problemas de salud mental, ¿no? Parkinson, Alzheimer, ansiedad, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. El tema es que los mismos neurólogos científicos se han dado cuenta también que esto, si se usa indebidamente, puede generar los famosos efectos no deseados o deseables. Entonces, la de neurodata que tenemos nosotros, con la que venimos, pues es determinante de muchas cosas como nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos. Si eso no lo alteran o modifican para fines diferentes a los terapéuticos, ya no vamos a ser seres humanos creados
por alguien, sino seres humanos manipulados por otros seres humanos, ¿no? Ese es como un riesgo que siempre se ve ahí presente. Y usted mencionaba, senador, la palabra manipulación. Eso también es muy importante porque hace mucho tiempo se hablaba de la sociedad de la información, luego una etapa de la sociedad de la desinformación y ahora se habla de la sociedad de la manipulación. Lo que pasa en redes sociales digitales muchas veces no nos damos cuenta, pues se utilizan muchas estrategias que en última se basan en neurotecnologías, neurociencias, para efectivamente lograr que una persona piense de una manera u otra. Es una manipulación, comillas, externa, ¿no? Con la neurotecnología sería una manipulación ya interna en nuestro cerebro, como mencionaba muy bien, senador, el caso de Neurolink, pues que ya se interviene en el cerebro de un ser humano y se utiliza neurotecnología con una fusión de inteligencia artificial también, ¿no? Entonces son cosas que estamos siendo ahorita espectadores y que no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque esto está cambiando. Desde acá no sabemos ahorita en qué está haciendo la industria. Seguramente muchas cosas son públicas, otras no. Entonces, por eso un poco la alerta que han dado los mismos científicos es de poner unos límites para el uso ético en pro de la humanidad de estas herramientas y no en contra del ser humano. La inversión que se está haciendo en el mundo en materia de neurotecnologías es enorme. Esto inició con la década del cerebro, al inicio de este siglo, en donde hubo una inversión muy importante para conocer el funcionamiento del cerebro. Siempre se ha dicho que nosotros no conocíamos más del 10% del funcionamiento de nuestro cerebro. Este órgano, que sin duda alguna es tan importante porque no solamente construye humanidad, diferencia a la especie, sino además construye realidades y procesa pensamientos, sensaciones, percepciones, emociones. Es una caja negra, tremendamente misteriosa. Esa década del cerebro dio como resultado un avance significativo en el conocimiento del cerebro y ha permitido que a la par las neurotecnologías se desarrollen. ¿Y de qué manera? ¿En dónde está el peligro? Exactamente, usted lo identifica. En que pasamos del interés médico al uso comercial y a los usos comerciales y recreativos de las neurotecnologías y del conocimiento del cerebro. Y por eso lo que cada vez vemos más, con mayor preocupación, es la posibilidad, y este es el gran reto y el desafío de este siglo XXI, de entender cuál es el papel de las tecnologías y las neurotecnologías y las nuevas tecnologías en la construcción de la identidad humana y en la preservación o no, si somos conscientes o no, de nuestra propia intimidad y nuestra propia integridad. ¿Qué tanto podemos ser manipulados? Es impresionante. Nosotros queremos insistir acá sobre la importancia de avanzar en materia del desarrollo de neurotecnologías con un marco regulatorio que siempre permita avanzar en materia de salud, pero proteger los derechos humanos, los nuevos derechos humanos, que ahora los vamos a relatar porque usted es el experto en esta materia, que van a permitir que seamos conscientes como sociedad de cuáles son los límites, las ventajas, las fortalezas y las debilidades de estos nuevos desarrollos. ¿Cuáles serían, doctor Remolina, esos derechos humanos que están ahí vinculados? Bueno, muy bien. El primer derecho que se ha mencionado cuando se puso de presente no solo las bondades, sino también los potenciales riesgos del uso indebido de las neurotecnologías, pues el primero fue privacidad mental, ¿no? Es decir, ese espacio que tenemos aún como seres humanos de que nadie lo conozca sin nuestro consentimiento como tal. Y ya cuando se crean tecnologías y ya han hecho experimentos, primero hacen con animales, ¿no? Ya se está desarrollando tecnologías para saber usted qué está pensando. Entonces, fíjese que ya desaparece prácticamente para mí la intimidad, porque cada día más pues, se saben muchas cosas de las personas porque las personas las expresan, las hacen públicas o otros las dan a conocer. Pero esto es ahora con tecnologías que alguien simplemente sabe usted qué está pensando en este momento. Entonces desaparece realmente nuestra intimidad. Y lo interrumpo con una reflexión, que es una reflexión muy válida sobre todo para quienes somos
padres de familia o educadores, que siempre es un énfasis de más bienestar. La exposición pública de nuestra vida privada y la mayor exposición pública de nuestras niñas y niños en las redes sociales. O sea, la tendencia a exponer la privacidad de nuestras vidas en las redes sociales y exponerlas de manera peligrosa, en muchos casos permitiendo con ello el bullying, el ciberbullying, el abuso, el acoso y lamentablemente la pérdida de la autoestima y el autoconcepto como consecuencia de una exposición mal enfocada en las redes sociales. Para hablar de esa también absurda exposición privada en lo público, en donde no hay control y en donde hay tantas y tantos riesgos. Sí, efectivamente, es muy, muy importante lo que menciona porque pues nuestros niños y niñas cada vez son más tienen más acceso a tecnología, pero también son más fácilmente manipulables, ¿no? Con mucha tecnología. Y él comentaba sobre el segundo derecho. Hay un grupo de derechos que tienen que ver ya con manipulación, pero se llama identidad cerebral natural. O sea, el derecho a que nuestro cerebro, como lo tenemos, se mantenga, no seamos manipulados o que se cambie artificialmente nuestro cerebro. Eso es simplemente, pues los seres humanos no somos perfectos, pero un poco lo que queremos ahí es que se mantenga nuestra identidad cerebral natural. Y eso es muy importante, senador, porque a mí me parece que eso va a cambiar la humanidad. Porque vamos a tener seres humanos no manipulados su cerebro artificialmente y otros sí manipulados artificialmente. Y eso va también con temas de igualdad, porque entonces posiblemente se puede crear ahora seres humanos de primera categoría o de segunda. Unos que sean su cerebro artificialmente manipulados, superdotados, y otros que no. Y ahí también viene otro derecho de igualdad y acceso equitativo a estas neurotecnologías. ¿Se ha pensado eso? Porque acá hay una gran promesa de mejores condiciones de vida en la salud mental de la humanidad, sin duda. Y ya cuando tengamos esas herramientas que están desarrollando, ahora es cómo hacerlas llegar a quienes efectivamente lo necesitan, porque pues todos sabemos que infortunadamente el acceso a los servicios de salud es costoso y estas tecnologías pues seguramente van a ser muy costosas. Entonces, lo que le comentaba, esos problemas de todas las personas que tienen problemas de salud mental, Alzheimer, Parkinson, en fin, pues como ya cuando esté esta respuesta, esta solución, pues puedan acceder. Eso también me parece clave, lo del acceso equitativo. Y finalmente, otro derecho es una especie de no discriminación y no sesgos, porque las intervenciones que se hacen en el cerebro, esos links o esos microchips que se van a instalar o que están instalando, al final es creación de alguien, ¿no? Y ahí van algoritmos que alguien programa. Y un poco lo que se quiere es que eso sea neutral tecnológicamente y no que con esa programación se vayan insertando en nuestra forma de pensar, en nuestro comportamiento, ideas o cosas que un poco son alguien que las está colocando. O sea, no es neutral, sino está imponiendo, digamos, sus sesgos. Pensemos un sesgo, por ejemplo, político. Yo quiero que usted piense ahora así y no de esta manera. Eso es una forma de manipular, ¿no? O sesgos de, por ejemplo, discriminación de personas que usted va a ser más afín con determinadas personas por su origen racial o étnico y no con otras. Eso es un tema de manipulación como tal, o de ideas, en fin. Entonces, ahí hay muchas cosas y un poco los derechos buscan a eso. Y en última, senador, algo que siempre se ha planteado acá, que me parece muy de fondo, es qué tipo de sociedad queremos, esas preguntas, y si todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable. Esa es como la gran, no sé si gran, pero una reflexión que hay que tener presente. Todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable. Eso es muy, muy importante porque con las tecnologías hay muchas promesas, pero también algo que siempre hemos planteado acá, cuando hablamos de tecnología, pues ni tecnofobia ni tecnofascinación, pero sí mucha tecnoreflexión y tecnoresponsabilidad. Bueno, pues nuestro equipo en la calle, como siempre, recoge emociones, opiniones de los ciudadanos. Y pues vamos allá a escuchar a los ciudadanos que nos van a compartir lo que piensan sobre este tema tan desafiante, tan nuevo y tan novedoso. Cada vez que uno utiliza el celular en redes sociales, en una cosa, pues ya saben cuáles son tus gustos y ahí te van redireccionando. Debe haber un sistema detrás
que detecta esos contenidos que nos llaman la atención y a través de eso nos sigue enviando contenido similar que hace una cadena que nos atrapa. Considero que pueden estar siendo manipulados, están siendo coercionados de pronto la manera en que consumimos nuestro contenido, pero lo que tenemos que hacer es ser críticos en cómo manejamos nuestros gustos, lo que buscamos y cómo lo recibimos. Si la tecnología accede a nuestras emociones, pues digo yo que quedaría registrada en una base de datos, ya que cualquier persona podría obtener. Bueno, es que en realidad la tecnología ya está controlando a mucha de la juventud, está apoderada. De hecho, las redes sociales influyen muchísimo en los jóvenes y por eso su conducta, no tendríamos privacidad, sería todo público. Bueno, pues escuchamos, ¿es manipulable el cerebro? Muchísimos están empezando a hacer esa reflexión. ¿Qué tan manipulable es el cerebro? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo tomamos las decisiones? Y aquí viene otra reflexión muy importante como sociedad. Independientemente de esta discusión tan compleja sobre las tecnologías y lo que se nos vino en el siglo XXI, la posmodernidad, es cómo estamos educando en conciencia y decisión. Yo aprendí en mi época de estudiante que el poder hoy no lo tiene quien más tiene dinero. Y no es gratuito. Que hoy los más ricos en el mundo, los que están en el ranking, no son los que tienen más propiedades urbanas como en el pasado, como nos sucedió a la mayoría, que pensábamos que los más ricos eran los que tenían más propiedades, los que tenían más dinero acumulado en tierras y en otros, sino hoy el poder lo tiene quien tiene el conocimiento. El conocimiento. Y por eso el riesgo de los neuroderechos está en relación con quien tiene el control del conocimiento. Quien tenga el control del conocimiento tiene el control. Y ese es el control total. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? No, efectivamente, y yo diría no solo el control del conocimiento, sino el control de la mente humana. Yo pensaría que lo que usted menciona de la educación es muy, muy importante porque creo, en mi opinión, que en la educación debería enseñarse a la gente cómo ser más fuerte mentalmente y no endeble o manipulable. Déjeme ponerle un ejemplo. Hay mucha gente que todavía tiene mucha autoestima baja y esas personas, infortunadamente, son cosas que le pasan a cualquier ser humano, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pues son más fácilmente manipulables por terceros. Y muchas veces si uno mira cómo muchos jóvenes empiezan a consumir alcohol, drogas, es porque alguien los manipula, alguien los invita y no tuvieron, digamos, la fortaleza mental de decir un no. Muchas veces simplemente por aceptación social, una persona que en últimas esa falta de aceptación social, en últimas un poco muestra un poco de debilidad mental, pues empiezan a consumir, a beber alcohol sin parar. Entonces, todo eso en últimas es comportamiento humano. Y me parece a mí muy, muy importante que ojalá en la formación, y yo lo he escuchado a usted varias veces eso, hacer mucho énfasis en el tema del trabajo del comportamiento humano, las terapias, los terapeutas, todo eso que pueden hacer para tener seres humanos, no solo formados académicamente con unas bases muy sólidas, pero también mentalmente, porque yo creo que ahí es donde puede ser determinante de qué se hace o no en nuestra sociedad. Entonces, creo que el poder no solo es quien tenga la información, sino el que pueda controlar mente humana. Y muchas veces se hace con manipulación. Uno ve eso, la humanidad lo ve. Que tuvimos un evento en la universidad con el expresidente de Letonia y se hablaba sobre redes sociales digitales y manipulación. Y un poco básicamente, como mucha gente, simplemente es fácilmente víctima de manipulación, no se da cuenta que le están enviando mucha información, un mensaje, piensa que eso es cierto y lo hacen opinar de una manera u otra, ¿no? Yo creo que a todas esas personas les falta más educación, más crítica, más autocrítica. Bueno, creo que a todos, pero ese es un gran reto, no solo en este país, sino en la humanidad, porque estas cosas se están generando con impacto masivo. Si uno mira Internet, por ejemplo,
estamos casi llegando al 78% de la población mundial con acceso a Internet. O sea, creo que más de 6.000 millones de personas. Esas son tecnologías que son de impacto masivo, que le llegan a muchos seres humanos en cualquier parte del mundo, pero también esas tecnologías, así como tienen bondades, se pueden utilizar precisamente para otras cosas, digamos, no deseables, como es manipular seres humanos. Y por eso, en las respuestas que escuchamos en la calle por parte de nuestro equipo periodístico, se habló de emociones, pensamientos y decisiones. Y casi que el centro de esta discusión está en relación con la decisión humana. Usted, ¿cómo toma decisiones? ¿Qué tan consciente es de cuáles son las decisiones que toma y por qué las toma? ¿Ha sido educado para tener control sobre su toma de decisión y saber cómo construye los procesos para tomar decisiones? Ese debería ser uno de los grandes retos y desafíos de la educación familiar y de la educación escolar. Y este tema que estamos trabajando hoy tiene que ver profundamente con eso, la toma de decisiones. ¿En dónde está la manipulación? En llevar a que tome decisiones de acuerdo con el mercado, el consumo o los intereses de una empresa, del dueño de una empresa o de quien tiene el poder de conocer los datos de cómo usted toma decisiones desde sus emociones, sentimientos, afectos, percepciones y obviamente desde la forma como se está construyendo como ser humano. Esto es apasionante, podríamos y seguramente vamos a tener un desarrollo de este tema para seguir ilustrando, porque estos son los desafíos, estas son las conversaciones profundas que como sociedad deberíamos tener. Y usted hizo una pregunta que es con la que quisiera cerrar nuestra conversación de hoy. Además de proteger la seguridad de los neurodatos, los datos cerebrales, de preservar la identidad y la autonomía cerebral, su privacidad mental, a eso le estamos apuntando, evitar que pueda ser manipulado cerebralmente y, por supuesto, garantizar que exista una no comercialización de sus neurodatos con fines no médicos o terapéuticos y en un ámbito que no sea el del respeto a su dignidad humana y sus derechos humanos, tener también la posibilidad de acceder, como muy bien usted lo decía, doctor Remolina, a esas tecnologías en condiciones de igualdad también para los tratamientos y para las intervenciones que son tan necesarias y lo van a hacer cada vez más en materia de salud y en materia de bienestar. La pregunta con la que nos queremos despedir el día de hoy con ustedes es: ¿qué tipo de sociedad estamos definiendo ser? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Qué estamos haciendo para ser el tipo de sociedad que queremos ser si hemos empezado a resolver esta pregunta? Y esa sería la gran reflexión en relación con esta tremenda discusión acerca de los neuroderechos, que iremos trabajándolos para que ustedes cada vez más se acerquen a este proyecto de ley que sin duda alguna va a ser muy importante para el desarrollo del futuro de nuestra nación en materia de derechos humanos de última generación. Muchas gracias, doctor Remolina. Senador, un honor estar conversando con usted y reiterarle mi gratitud y que siempre lo he dicho por abrir las puertas a la academia para estos proyectos y liderarlos, porque me parece que es muy importante eso país, no solo para el país, sino para la humanidad. Y usted, pues, siempre lo destaco, tuvo la humildad y el tiempo y de trabajo de reunirse con nosotros en la academia, en la Universidad de los Andes, en el Rosario, y construir este proyecto que me parece que es una buena iniciativa, no solo para Colombia, sino para personas en todas partes del mundo, porque, como le he dicho, creo que aquí, en últimas, va a impactar no solo, digamos, en qué humanidad queremos hacer el futuro, cuál va a ser el futuro de nuestra humanidad, y me parece eso muy relevante. Muchas gracias. A todos ustedes un abrazo muy especial. Nos vemos en un próximo capítulo.